El ministro Arturo Saldívar pone en alto a Morena. Trasciende en cadena nacional un debate imperdible entre licenciados en Derecho, que definitivamente va a tener mucho de qué hablar en estos días. Un enorme aplauso al ministro Arturo Saldívar, pues puso en su lugar a un ex colaborador de García Luna. ¡Checa! La presentación de su programa hacen una afirmación que dice así: existe una desconfianza profunda y generalizada en los poderes judiciales de nuestro país. Por un lado, el funcionamiento honesto, independiente y profesional del Poder Judicial Federal depende en forma desmedida de la voluntad de la Presidencia de la Suprema Corte. Este señor fue ex colaborador de García Luna. Hablando de que hay poderes judiciales distintos dependiendo de quién sea el presidente. Y ahí está empiezan las diferencias. El presidente de la Corte. Sí, empiezan los sesgos. Porque el único elemento que puedo tener presente para establecer una diferencia entre la administración del ministro Saldívar y la administración de la ministra Piña es el dicho del presidente de la República. Cabrón. Que decía que le hablaba al presidente de la Corte para encargarle muy respetuosamente la atención de los asuntos que le preocupaban, y que la ministra Piña le contestaba al presidente: no, aquí los órganos judiciales son autónomos. Checa la cara del no ministro Arturo Saldívar y pacas la guadaña. La manera de modificar sus resoluciones es a través de los recursos respectivos, como señala la Constitución y el Estado de Derecho. Hombre, este viejito no sabe qué es lo que le espera. Bueno, con esto cierro. Si esa es la diferencia, sí tenemos un debate que es mucho más de fondo. Pues ahí está, Arturo. Dos cosas antes de empezar a analizar el tema. Primero, el único presidente que le hablaba a los ministros, que presionaba a los jueces, era el presidente Felipe Calderón. El único gobierno que presionaba a órganos constitucionales autónomos, al presidente de la COFETEL, que le abrían carpetas, que lo presionaban, por suerte, Osuna, panista, era el gobierno de Felipe Calderón. ¡Tómala! Si no ve diferencias, Fernando Gómez Mont, entre mi presidencia y la actual, es que no se ha puesto a estudiar, que no se ha puesto a estudiar, que vea todo lo que se logró en mi presidencia y todo el retroceso que se ha hecho ahora. Dos precisiones que merecen respuesta. Venga, con toda Falta la verdad el licenciado Saldívar cuando dice que son los primeros que se encargan. Desde la reforma de Vicente Fox a la Constitución en materia de justicia ya se hablaba de colegiación obligatoria. Sí. Y se hablaba de la responsabilidad profesional de los abogados. Fue el ejercicio de establecer la defensa letrada en materia penal, lo que hizo que son defensores de los abogados y no fueran pero solo personas de confianza, oscuro, obviamente, porque fue colaborador de García Luna. No están inventando el hilo negro. Es más, muchas de sus y es propuestas vocero son legal buenas. de la campaña de una Xochitl coordinación entre las diversas fiscalías. A ver, ¿qué mayor coordinación que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que rige a todas las fiscalías del país? Hay una Conferencia Nacional de Procuradores hace años, décadas, que supuestamente debería estar funcionando. Pégale. Y que han pasado diversos sexenios con resultados distintos. Las herramientas ahí están. Hablar de un nuevo programa sobre herramientas que ya existen, sí se acerca a la demagogia. Con todo respeto. Ahora bien, con los temas de la elección. ¿Por qué no ministros electos? En una democracia, la legitimidad del juez no deriva de las urnas. ¿Por qué no quiere el plan C? Deriva de la garantía de que sea imparcial, de que no sea sometido por ninguna de las partes, que sea experto en materia de derecho para resolver las controversias que ante él se levantan. Te estás poniendo la patada con Sansón. Sí, esto es ministros, los 11 ministros, los jueces. También lo llevan. En el caso de los ministros, ellos son expertos en la interpretación constitucional. Claro. En el caso de magistrados y jueces, algunas veces la interpretación es constitucional, otras veces legal. Pero fundamentalmente la Corte tiene un carácter de tribunal constitucional que es importante. Ya se está preparando el ministro. Y esto es central. Vamos. No deriva de la elección. La propuesta que presenta el presidente de la República, con todo respeto, es una propuesta locada que ni se parece a la boliviana, que es a la que más dice acercarse. 10 los propone el presidente, otros 10 el Poder Legislativo, otros 10 la Suprema Corte, y se lanzan una elección en donde yo quiero pensar cuál es la campaña. No es que yo sé más del Código Civil, o no, yo voy a aplicar las penas más duras. Donde el prejuicio, el anticipación de los casos que van a conocer, chequen lo que va a pasar ahorita. Un elemento que al contrario desvirtúa una sana aplicación de la justicia. No, lo que debe haber es una responsabilidad constitucional de los órganos, presidente de la República y Senado, para que en un acto de colaboración elijan a alguien que tenga la neutralidad
política razonable para poder ser imparcial, aún en los conflictos entre ellos. A ver, Arturo. Primero, Vamos. ojalá Fernando se hubiera tomado la molestia de leer la propuesta, donde se explica en qué consisten estas coordinaciones, estos modelos nacionales. No son lo que, como bien dice él, no ha funcionado. Pero no voy a tener en esto. Voy a ver el tema de la elección de ministras o ministros. Eso. Me parece que las categorías jurídicas y constitucionales que maneja Fernando están un poco superadas. Él solo voltea a Bolivia, pero siendo él además alguien que es muy cercano en su cultura a los Estados Unidos, no sé por qué no voltea a Estados Unidos. Lo cierto es que hay una cosa que es inobjetable. En ninguna parte del mundo hay un sistema que haya funcionado sin asomo de duda para evitar la partidización. Este hombre sí politización sabe. de los Es un jueces tema mundial. Lo Mundial, acabamos de ver claro. en Estados Unidos. Sí. Se cambió la visión ideológica de la Corte Sí. 180 grados en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Estados Unidos. Tenemos casos en España, en muchos lados. En la Unión Americana, 43 de los 50 estados tienen elección de juezas y jueces y 45 En tu tienen cara, elección de Xochitl. fiscales. Y hay, simplificando, 4 tipos de elecciones. Come, Mon, Elecciones no sabe ni partidistas, qué donde hablar. participan los partidos. Elección no partidista. Sí. Elección que solo es para ratificar o no. Y el caso de Michigan, que es una combinación, una asamblea donde entran partidos y después una elección no partidista. La Corte de Estados Unidos, Ande, la claro. Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso White, dijo 2 cosas. Primero, Con fundamento. era inconstitucional prohibir a los candidatos a jueces y a juezas que se pronunciaran sobre cómo votarían ciertos casos. Ándele. ¿Por qué? En las elecciones. Sí, porque la Corte de Estados Unidos partió de 2 presupuestos que espero que son innegables, espero que Fernando no los vaya a objetar. Primero, que todo juez o jueza o candidato juez a jueza, abogado o Escucha. abogada, tiene una preconcepción del derecho. Así es. Y segundo, que los jueces y juezas que han derecho no solo aplican la norma lisa y llana. Consecuentemente, si los jueces y juezas tienen una preconcepción del derecho y estos jueces y juezas crean derecho, es totalmente válido como una opción para discutir y debatir, Claro. que la ciudadanía les otorgue el aval o no si esa preconcepción del derecho y esa forma de crear el derecho se ajusta o no a la legitimidad Escucha, del pueblo. Una decide. aclaración, Arturo. En Estados Unidos, los jueces federales y los ministros de la Corte no son Los elegidos. jueces- los Es jueces una federales- colaboración del presidente Los y el jueces Senado. federales los propone el presidente, fíjate, pero Sí. los jueces locales, incluso Sí, sí, Supremas sí. Cortes, es la regla general. Entonces no vengan es. que es Pero algo entonces ustedes sí antidemocrático. están de acuerdo, o sea, Las ocurrencias de la candidata de la derecha son tales que ahí va lo que acaba de decir Tómala. Fernando Gómez. Está poniendo bueno. Voy a leer. Modificaremos el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para lo cual, en caso de que no se logre obtener la aprobación de 2/3 partes del Senado, continuará sin límite la facultad del presidente para proponer dijo nueva Xochitl. terna. En caso de que no se haya elegido un ministro, la sala superior de la misma elegirá por mayoría simple un ministro interino entre los magistrados de Es una distrito. versión incorrecta. Pues nos damos cuenta del descuido, de las ocurrencias, incoherencias e inconsistencias de la Ahorita si quieres. candidata de la derecha. Ya, La Mar. terna ayuda mucho a que lleguen con esos ¿Con cuáles compromisos. llegó usted? ¿Eh? Yo llegué con ninguno como lo demostré. A ver, me va A ver, interrumpir. termina. A ver, a ver. Fernando, Eso, no te dejes. termine y ahorita va. A ver, me Somos va- No te dejes, Arturo. A aquí ver, yo disciplinados nada con más los quiero saber una Va. cosa. Si nos vamos a interrumpir, No, 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 yo no venga. tengo, yo no Yo- tengo, yo en mi yo no papel. tengo ningún Vamos. problema de debatir No, sin moderador venga. con Fernando Gómez No, Mon, no. de memoria escasa. Bueno. Por supuesto que yo llegué sin ningún compromiso, lo demostré. Lo demostré en los 14 Buenísimo. años que fui ministro. Le duela a quien le duela a la derecha, Así es. le duela al PAN, le duela al PRIAN, le duela a Felipe Calderón. Usted Eso. fue compañero de gabinete de García Luna, por ¡Tómala! cierto, fue tu compañero de gabinete Claro. de un A ver, que está a en Estados Y Unidos. se hizo lo A que ver, hizo termina, traición. Termino. Que termine, Se hizo No lo que hizo manches, traicionero. lo leo en los comentarios. Que termine. Bueno, Ahora que resulta, termine Arturo. ahora A ver, resulta que nadie se Fernando, enteró. que Ahora termine resulta Arturo. que nadie se enteró de nada.